hemos descrito que la evolución finalmente va a consistir en los cambios que pueden producirse en la variabilidad dentro de una población, entendiendo que la variabilidad va a consistir en todas las pequeñas diferencias que puedan existir entre los individuos que pertenezcan a una misma especie. Y bueno, nos queda preguntarnos cuál es el origen de esta variabilidad y si es que puede ser afectada por otro tipo de factores. ¿De dónde surge la variabilidad? Principalmente de dos fuentes. Una de ellas son las mutaciones, que son simplemente pequeños cambios que pueden ocurrir en el material genético de un individuo y que pueden ocurrir por procesos aleatorios o inducido por otro tipo de agentes que puedan producir mutaciones. Este tipo de cambios pueden ocurrir en cualquier individuo, normalmente ocurren en los procesos en los que las células están dividiéndose, puesto que cuando las células se dividen deben duplicar su material genético y en ese proceso de duplicación pueden ocurrir errores. Y de ese modo se van a ir produciendo pequeños cambios que pueden ser imperceptibles o podrían eventualmente generar cambios más evidentes en los individuos, haciendo que aparezcan características nuevas que sean o ventajosas o desventajosas dependiendo del contexto. Otra fuente de variabilidad es la recombinación genética, que es exclusiva de los organismos con reproducción sexual, es decir, aquellas en las que se necesitan dos individuos para la reproducción. En este caso, es lógico pensar que puede surgir una mayor variabilidad, puesto que en la reproducción misma siempre va a ocurrir una mezcla de genes. Es decir, van a haber dos individuos que van a estar combinando su genética para que se generen otros individuos, ¿sí? De ese modo, evidentemente va a aumentar la variabilidad. Ahora, ¿qué otro tipo de procesos externos pueden afectarla? ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la deriva génica, que son simplemente cambios aleatorios que ocurren en la variabilidad de una población. Es decir, simplemente lo que el azar le hace a la variabilidad de una población. ¿Sí? Esto puede ocurrir de forma totalmente eh, aleatoria, en cambios muy pequeños que pueden ser las pequeñas acumulaciones que se van dando de las mutaciones, o también podrían darse grandes eventos de derivas génicas ocasionados por otro tipo de eventos impredecibles, como por ejemplo las erupciones volcánicas, los maremotos, que son finalmente eventos impredecibles que van a eliminar a una gran parte de la población, independiente de si estas presentan una característica ventajosa o no. Simplemente van a eliminar miembros de la población y eso claramente afectará la variabilidad de la misma. ¿Sí? Podría hacerlo, podría no hacerlo, va a depender del azar. Otro tipo de procesos que pueden afectar la variabilidad es el flujo génico, que básicamente se refiere al intercambio de genes que se dan entre individuos de distintas poblaciones de una misma especie. Es decir, es el efecto de las migraciones. Los individuos que pertenecen a otras poblaciones de una misma especie no necesariamente comparten todos los genes con los individuos de la misma especie, pero en otras poblaciones. Y que existan migraciones dentro de las poblaciones va a ir aumentando claramente la variabilidad, puesto que van a haber nuevos genes que se van a estar introduciendo en las poblaciones. De ese modo, dos poblaciones pueden permanecer comunicadas a través de las migraciones que tengan sus miembros y así va a haber un constante flujo génico entre ellas dos y quizás no se distancien mucho. Sin embargo, si existe ausencia de flujo génico, eso puede terminar en un proceso de especiación, es decir, esas dos poblaciones que no tienen flujo génico pueden llegar a convertirse en poblaciones de distintas especies si es que llegan a tener mucha distancia genética, si es que en realidad acumulan mucha distancia genética. Otro tipo de procesos que pueden afectar la variabilidad es el efecto fundador. Esta situación es bastante común en las islas y ocurre cuando un grupo de individuos de una población migra a otro territorio no poblado y funda una población nueva en ese territorio. Con el paso de las generaciones, lo más probable es que esta población nueva no se parezca tanto en cuanto a su variabilidad con la población original, sino que más bien se van a parecer más a los individuos que sean los fundadores. Si es que los fundadores no son representativos de la población original, la población nueva claramente no va a ser parecida a la población original. Y es probable que si es que estas dos poblaciones tienen un bajo flujo génico, puedan terminar perteneciendo a especies distintas. Esto claramente es muy importante en Chile, puesto que geográficamente nuestro país se comporta como una isla, puesto que en el norte tenemos el desierto, en el sur tenemos
los glaciares, en el este tenemos la cordillera y al oeste tenemos el mar. Entonces, geográficamente nuestro país, en términos evolutivos, también se comporta como una isla, estamos totalmente aislados. Eso genera que surjan muchas especies endémicas, que existan muchas especies endémicas en nuestro país. Las especies endémicas son aquellas que solamente pueden ser encontradas en un territorio en particular. Entre ellas, por ejemplo, el zorro culpeo, el litre, las ranitas de Darwin, son especies que solamente podemos encontrar en nuestro país y en ninguna otra parte del mundo. A eso se refiere que sean endémicas, ¿sí? El endemismo es una característica muy distintiva de la biodiversidad de nuestro país y es por eso mismo que debemos protegerla y cuidarla muchísimo.